orar. Allí tenían todos preparaditos unos almohadones. Pero la mayoría de los hermanos oraron en quechua, yo no entendía nada, pero el amén sí, cuando decían amén, yo decía amén. Y la verdad que es tan precioso, tan maravilloso ver esto, ¿no? Poder tener el privilegio de conocer tantos lugares y conocer otros hermanos. Y la verdad que en estos días nos hemos sentido muy queridos, muy amados por ustedes, pero la verdad que puedo decir mimados por Dios a través de la vida de cada uno de ustedes, los hermanos que se congregan aquí en este lugar. Que bueno, muchas gracias por habernos recibido, por habernos dado la oportunidad. Gracias a Sergio y a su esposa, a su familia que nos han recibido en su casa, en su hogar. Y bueno, allí estamos hospedados, eh, felices. Que bueno, damos toda la gloria a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y en esta noche quiero compartir algo o decirles cuáles son o cuáles pueden ser algunas de las razones que impiden el crecimiento espiritual. Hay muchas, muchas, pero muchas razones que impiden nuestro crecimiento espiritual. Y una de las razones es la falta de la lectura de la palabra de Dios. Simplemente animarles a poder buscar a Dios a través de la palabra. Si bien hoy la tecnología ha hecho que podamos llevar la Biblia en el celular, ¿no? Pero como alguien dijo, no hay nada mejor que la tinta y el papel, ¿no? Así que bueno, no sé cuántos tendrán sus Biblias allí, así que bueno, les invito a abrir la Biblia y bueno, si lo tenés en el celular o creo que también va a estar aquí en la pantalla. Damos gracias a Dios por la oración de nuestro hermano también, por la palabra en esta noche. Y pedirles también que puedan estar orando. Mañana tempranito, si Dios quiere, vamos ya a estar regresando a Argentina. Tenemos prácticamente 2 días de viaje para llegar, ¿no? Decía razones que impiden el crecimiento espiritual y decía que una de las razones es la falta de la lectura de la palabra y para eso nosotros necesitamos tener disciplina, necesitamos ser disciplinados para eh, leer la palabra de Dios, ¿no? Y antes de ir a la palabra, antes de tener la lectura, quiero decirte esta frase: cuanto más te alimentes, más fuerte serás. O sea, mientras más nos alimentamos de la palabra de Dios, más fuerte vamos a ser. Lucas capítulo 4, versículo 4, y vamos a ver allí una escena de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lucas capítulo 4, versículo 4. Lucas 4, 4. Y dice la palabra de Dios de esta manera. O podemos leer desde el versículo primero, ¿sí? Jesús, lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y miren en el versículo 4, Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ahora, lo que nosotros encontramos aquí es que nuestro Señor Jesucristo nos está dando vivo ejemplo de cómo nosotros, a veces por la falta de la lectura de la palabra de Dios, no vamos a poder resistir
al enemigo. No vamos a poder saber cómo responder. Y aquí el Señor con la palabra responde de esta manera. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Y cómo aplicamos esta palabra para nosotros? Cuando dice allí que no solo de pan vivirá el hombre, nos está exhortando, nos está animando a cada uno de nosotros que podamos alimentar nuestro espíritu con su palabra a través de la lectura de la palabra de Dios. Yo quiero preguntarte, ¿cuántas veces o cuánto tiempo, mejor dicho, le dedicas a la lectura de la palabra? ¿Cuánto tiempo le dedicamos nosotros diariamente a la lectura de su palabra? Si nos tomamos un tiempito, un momentito para leerla o no. Mira, a veces la rutina hace que nosotros nos levantemos, vamos al baño, nos lavamos la cara, preparamos el desayuno, ponemos la pava y se va el tiempo y nos tenemos que ir a trabajar. ¿Ok? Y cuando volvemos hay cosas que hacer, tenemos que cocinar, etcétera, etcétera. Luego llega la hora de la siesta, yo hago siesta, no sé ustedes. Y se va el día. Llega la noche, estamos cansados y bueno, nos vamos a dormir y al otro día lo mismo. Y allí queda la palabra de Dios sin ser leída, sin ser abierta. Cuanto más te alimentes, escucha esto, cuanto más te alimentes de la palabra de Dios, más fuerzas tendrás, más fuerzas tendremos cada uno de nosotros. Terminemos la lectura. Digamos, miren cómo responde el Señor. Versículo 5 y dice, y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo al diablo, el diablo al Señor, a ti te daré todas estas potestades y la gloria de ellos, porque en mí me ha sido entregada, a mí me ha sido entregada, perdón, y a quien quiero la doy. Versículo 7. Miren, a lo que se atreve el enemigo. Si tú, postrado me adorares, todos serán tuyos. Y el Señor Jesús le responde de esta manera. Respondiendo Jesús, versículo 8, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está con la palabra. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Versículo 9, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. El mismo enemigo utilizando la palabra. Versículo 12, respondiendo Jesús le dijo, dicho está o escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Miren, hoy estábamos en una de las playas que tienen ustedes y cuando estaba allí recordé haber visto un pequeño video donde alguien puso el nombre de Jesús en la arena, primeramente mostrando hasta dónde llegaba el agua y cuando volvía puso el nombre de Jesús en la arena y había hecho referencia cómo el mar o la naturaleza no viene o no lo va a tocar o no lo va a borrar. Después yo me puse a analizar allí. Y estaba yo allí, fíjense ustedes, como tentado, ¿no? Y después pensando bien, dije, claro, las olas van, depende del viento, se viene hasta acá, de pronto ya no llega hasta acá, llega hasta más allá o más adelante. O sea, ya, esto es, cuando hizo el video, hizo eso. Dije. Pero me sentí tentado para que se abran los mares, qué sé yo. ¿No? Cosas que pasaban por mi cabeza. Eh, entonces, volviendo, quiero animarles a que cada uno de los que estamos aquí podamos tomar
en serio la lectura de la palabra. Recuerda esto, una de las causas o una de las razones, escucha esto, una de las razones por las que nosotros no crecemos espiritualmente es la falta de la lectura de la palabra de Dios. Tenelo bien presente. En segundo lugar, otra de las razones es la falta de el discernimiento. Primer libro o primera carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 2 y versículo 14. Primera de Corintios capítulo 2 y versículo 14 dice de esta manera: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cuál va a leer? 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, es decir, el hombre o la persona que no tiene a Cristo en el corazón o no ha sido sellado por el Espíritu Santo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. No nos olvidemos, recordemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo, como dice allí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Dice, ¿o no sabéis, es la pregunta, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Recordemos eso entonces. Recordemos de que somos templo del Espíritu Santo. Y recordad que fuimos sellados también por el Espíritu Santo en el momento en que nosotros hemos aceptado a el Señor Jesús como nuestro Salvador. ¿Y dónde está eso? En Efesios capítulo 1 y versículo 13. Lo leamos para corroborar y para afirmar. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído, ¿qué cosa? La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora analicemos un poquito este versículo. ¿Por qué fuimos sellados por el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque aceptamos a Cristo. ¿Y qué más? ¿Y por qué aceptamos a Cristo? ¿Y qué más? O sea, porque alguien nos leyó la palabra o nosotros mismos, tal vez en algún momento, no sé cómo habrá sido tu conversión, es por la palabra. ¿Se dan cuenta? Es por la palabra. Escrito está. Está todo escrito. O sea, cuando yo voy a predicarle a alguien, a alguna persona, cuando voy a predicar el evangelio, ¿qué hago? ¿Hablo de mí? Comparto la palabra, exactamente. Esa es la respuesta. Comparto la palabra. Y te acordás del primer punto, que una de las razones que no, por la cual nosotros no crecemos espiritualmente es precisamente la falta de la lectura de la palabra. Cuando nosotros, por medio de la palabra, hemos venido a los pies de Cristo. Caímos rendidos a los pies de Cristo. Miren, nosotros cuando todavía no conocíamos al Señor, juntamente con mi esposa, alguien fue y golpeó las manos y salimos a atender porque nosotros vivíamos en el fondo, alquilábamos allí. Y nos hablaron de la palabra. Nos invitaron ese domingo a la iglesia de donde eran ellos. Bueno, ese domingo nos fuimos. Pero fíjense en ustedes que durante toda la semana, esa palabra, la palabra de Dios,
empezó a trabajar en nuestros corazones. Tal es así que al próximo domingo todos los folletitos tienen direcciones de la iglesia. Entonces fuimos a donde estaba esta iglesia y allí conocimos a Cristo. No, al menos yo, no sé, mi esposa. Pero yo no me acuerdo del mensaje del hermano. Lo único que me acuerdo que él se llamaba, o era de apellido Cardoso. Pero no me acuerdo de su mensaje. Pero ¿cómo? Entonces, si yo recibí esa noche, recibimos a Cristo como el Señor y Salvador. Fue lo del domingo anterior, trabajo que hizo el Espíritu en nuestras vidas. Es como que nosotros ya fuimos dispuestos a escuchar la palabra de Dios, no solamente a escucharla, sino dispuestos a abrir la puerta del corazón. Y tal vez en esta noche hay alguien aquí que a lo mejor por alguna razón está aquí o de visita, también tiene la oportunidad de abrir su corazón. ¿Se dan cuenta de la importancia que tiene la lectura de la palabra? Y muchas veces la falta de discernimiento de su palabra también nos impide el crecimiento espiritual. En tercer lugar, la falta de confianza. Fíjense en ustedes. La falta de confianza es una de las razones por las que nosotros no crecemos espiritualmente. Salmo 40, versículo 4. Libro de los Salmos, capítulo 40 y versículo 4. Dice el salmista David de esta manera: bienaventurado el varón, el hombre, la mujer, la persona que puso en Jehová, que puso en Dios su confianza. Es decir, que la palabra nos está diciendo a nosotros que somos dichosos, que somos bienaventurados, por el solo hecho de haber o de poner nuestra confianza en Dios. Entonces, la falta de confianza es una de las razones por las que nosotros no crecemos. Y vamos a ver, y vamos a tratar en esta noche también la vida de tres personajes en la Biblia. El de conocer a Dios, el de no conocer a Dios, y que el conocer a Dios nos lleva a una plena confianza. Conocer a Dios. ¿Quién podrá ser? Job. Fíjense en ustedes cómo dice el libro de Job, capítulo 42. Creo que yo y todos los que estamos aquí, o la gran mayoría, conocemos la historia de Job. ¿Qué pasó? ¿Qué le sucedió? ¿Qué aconteció en la vida de Job? Y recuerdo una vez haber tratado el libro de Job, pero sobre todo los primeros capítulos. Y hacía énfasis en el primer capítulo. Vieron que en el primer capítulo de Job, en un contexto de la vida de Job, vamos a ver allí qué es lo que sucedió, todo lo que en la Biblia da un detalle de todo lo que tenía. Entonces agarré en un papel, en una hoja, y me puse a hacer números. Y bueno, ¿cuántas ovejas? ¿Cuánto cuesta un cordero? ¿Cuánto cuesta una oveja? Tenía tantas ovejas, tanto. Opa. Camellos. Bueno, ¿cuánto saldrá un camello? No tengo idea porque acá no hay camellos. Ovejas sí. Entonces a averiguar cuánto cuesta un camello. Bueno, tantos camellos multiplicados por la cantidad que eran. Oh, digo. Los bueyes, ¿cuántos bueyes? Me puse a multiplicar, a hacer números y... Epa, mucha plata. Las mulas, bueno, más o menos tengo una idea de lo que cuesta una mula, depende. Si es chúcara, si es mansa, el color de la mula, etcétera, etcétera. Y multiplicado por la cantidad de las mulas que, según la descripción de la Biblia,
Digo, no, Job era muy, muy, muy rico. Más con todo lo otro que tenía. Pero sin embargo, luego de todo lo que le acontece, cuando aparecen sus amigos, etcétera, etcétera, veo y vemos lo que dice Job allí en el capítulo 42, versículo 5. Cuando él mismo dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuál es la conclusión de que Job, después de todo lo que le aconteció, pudo o puede decir o pudo decir, ahora conozco? Y yo creo que es importante que nosotros podamos preguntar qué tanto conocemos de Dios. Y para conocer de Dios, como veníamos diciendo, es importantísimo la lectura de la palabra de Dios. Pero también es muy importante lograr discernir, entender lo que dice o que lo que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros a través de su palabra. Pero para eso le tengo que conocer, tengo que conocer. Y para conocer no me queda otra que ir a su libro. Les decía también que hoy vamos a hablar de otro personaje, el de no conocer a Dios. Primer libro de Samuel. Vamos a ver allí de qué personaje se trata. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 20. Luego de que Samuel va y confronta de alguna manera a Saúl. Miren cómo dice la palabra de Dios allí. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice Saúl? Miren, dice tú, Dios. Entonces yo pregunto, ¿no era su Dios? ¿No era su Dios? ¿No era Dios de Saúl? Entonces me pongo a pensar y a analizar por qué Saúl se atrevió a decir, tú Dios, indicándole a Samuel que es tu Dios, no es, en otras palabras, es tu Dios, no es mi Dios. Y yo puedo decir con seguridad que Saúl no conocía a Dios. Vuelvo a leer. Versículo 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová, tú, Dios, en Gilgal. Tremendo la actitud de Job. El no conocer, escuchen esto, el no conocer a Dios nos lleva a cometer errores. ¿Escuchar? El no conocer a Dios me lleva a cometer errores, tal como los cometió Saúl. El no conocer a Dios nos lleva a tomar malas decisiones. Tenerlo presente. El no conocer a Dios también me lleva a tomar malas decisiones. Si uno analiza su vida, ¿cuántas veces en nuestras vidas habremos tomado malas decisiones?
Muchas veces no. Yo sí les tengo que contar todas las malas decisiones que he tomado por la falta de conocimiento de Dios. Tremendo. Entonces fíjense en ustedes cuán importante es conocer a Dios, como lo conoció Job. Pero que no nos ocurra lo que ocurrió con Saúl, que encima se atrevió a decir, tú Dios. Y cuando yo leí esto, digo, ¿pero qué no era Dios de Saúl también? ¿Qué pasó allí? Y muchas veces nosotros tenemos la misma actitud que Saúl, porque no conocemos a Dios como deberíamos conocerlo. Acordate esto entonces, el no conocer a Dios me lleva a cometer errores y también el no conocer a Dios me lleva a tomar malas decisiones. Pero el conocer a Dios, fíjense mis queridos hermanos, nos lleva a una plena confianza. El conocer a Dios te va a llevar a ti a tener una plena confianza. Salmo, volvamos al libro de los Salmos capítulo 40. Libro de los Salmos capítulo 40. Versículo 1. En adelante. Dice, bienaventurado el que piensa en el pobre en el día malo, lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Versículo 3. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mulirás toda su cama en sus enfermedades. No, perdón. No, yo estoy leyendo mal. Igual íbamos a ir al versículo 4, cuando dice, y yo dije yo, ten misericordia de mí. Nada que ver. Versículo 1 del capítulo 40 del libro de los Salmos. Pacientemente, dice el salmista, perdón, esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová confianza. Ahora, notemos allí en el versículo 3, cuando dice, puse luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y verán esto muchos. Imagínense ustedes, nosotros aquí cantando, alabando al Señor y personas pasando por allí, viéndonos y escuchando cómo cantamos a Dios. ¿Y cómo continúa diciendo el versículo? Y verán esto muchos, creerán y confiarán en Dios. Confiarán. Miren, díganme si David no es un ejemplo de una persona que confiaba plenamente en Dios. Vamos a dar un ejemplo del mismo David. Cuando David fue y enfrentó a aquel gigante Goliat, fue allí a mirar, se hizo retar por su hermano mayor, etcétera, etcétera, pero sin embargo a él no le importó, igual fue y enfrentó
al gigante Goliat. Quiero hacerle una pregunta. ¿David podría haber errado o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podría haber errado o no? Sí, yo creo que sí podría haber errado. Si hasta el más hábil arquero, hasta el más hábil tirador puede errar. ¿Por qué? ¿Por qué no podría haber errado David? La piedra podría haber dado en el costado. La piedra podría haber dado más arriba, o en el cuello, en la quijada, qué sé yo. Y yo hubiese acertado, sí. Pero no donde esa piedra tenía que ir. Ahora, yo estoy seguro que esa piedra fue dirigida por la mano de Dios. ¿Y incrustada dónde? Acá. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuáles fueron las palabras de David cuando agarró la onda y se enfrentó a Goliat? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue? ¿Cómo fue? ¿En nombre de quién fue? ¿No? Miren la expresión de confianza que tenía David y lanzó la piedra con la onda. Y esa piedra fue y se incrustó directamente en la frente de Goliat. Y luego, ya sabemos, David terminó de ejecutar a aquel gigante. ¿Todo por qué? Porque tenía una plena confianza en Dios. Ahora yo quiero preguntarles a ustedes, cuando nos enfrentamos con situaciones, con distintas situaciones, cuando nos confrontamos con situaciones que nos hacen poner nerviosos, nos hacen poner mal, nos hacen pensar qué pasará con esto, etcétera, etcétera, ya sea de enfermedad, sea de lo económico, de lo que sea. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Cómo reacciona usted? ¿De qué manera confrontamos? ¿Cómo confrontamos esa situación o ese problema o ese inconveniente? Lo hacemos de la misma manera que David. David vio a ese gigantesco hombre allí. No le importó nada, él simplemente confió en Dios y listo. Entonces, ¿qué podemos rescatar para nosotros? Cuando nosotros tengamos un gigante que enfrentar, sea lo que sea, creo que es importante que tengamos la misma confianza que David. Pero para eso, mis queridos hermanos, es muy importante que podamos tener una disciplina. Porque la falta de crecimiento espiritual es precisamente por la falta de la lectura de la palabra de Dios. Y la falta de la lectura de la palabra de Dios nos lleva a la falta de discernimiento en la palabra. Y como consecuencia también la falta de confianza. Y por último, también la falta de sabiduría. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Y con esto nos vamos ya acercando al final. Y yo cuando nos vamos acercando al final, dele unos 35, 40 minutos más. Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2 dice de esta manera, versículo 2. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, inclinares tu corazón a la prudencia. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Versículo 7. Él
provee de sana sabiduría a los rectos y ese escudo a los que caminan rectamente. Y como dice Santiago capítulo 1, versículo 5, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, ¿cómo? Abundantemente. Y esto es lo interesante, que Dios nos lo va a dar abundantemente a cada uno de nosotros. Y sobre todo, como dice su palabra, y en Santiago, y sin reproche le será. Entonces, la falta de crecimiento espiritual, o las unas o algunas de las razones, son precisamente la falta de la lectura. ¿Y cuál era la otra? La falta de discernimiento, la falta de confianza y por último, la falta de sabiduría. Y la palabra dice claramente allí que te falta sabiduría. Pedísela a Dios. Entonces no nos queda otra que ponernos de rodillas y pedirle sabiduría o que Dios derrame sabiduría sobre nuestras vidas. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Eso es todo. Y la palabra te dice y me dice que nos la va a dar abundantemente y sin reproche alguno. Para concluir, necesito dos voluntarios. Uno de ellos que venga con su celular y el otro que venga con su Biblia. A ver dónde están los voluntarios. Muy bien. Así me gusta ver, con confianza, con convicción. Y ahora me falta el voluntario que pase con su celular. Menos Chuy, menos Sergio. Sergio ya quedó como Chuy. De cuando me dirijo a Chuy. Otro, algún joven, a ver, un hermano. Ahí viene. Él es de Chuy, sí. Ahora le vamos a dar la tarea, las instrucciones de Salmos 40. Busca el Salmo 40. Ah, bueno, le vamos a pedir a Cristian, que bien, ¿no? Que lea todo el Salmo 40. A ver qué sucede. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no miró a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiración no has demandado. Entonces diré, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Él hace, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón.
he anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me ha rodeado males sin número. Me han alcanzado mis males, mis maldades, y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados, confundidos a una los que buscan mi vida para destruir. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, Ea, Ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación. Jehová sea enaltecido, aunque afligido yo y necesitado. Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Bien, muy bien. Ahora vamos a preguntarle a Nahuel. Vamos a hacerle una pregunta. Nahuel, ¿cuánto tiempo se tomó Cristian en leer un salmo? 3 minutos, 2 segundos. Repetí de nuevo, por favor, porque no escucharon acá. 3 minutos, 2 segundos. Escuchen. Nahuel se tomó, Cristian se tomó nada más, o le tomó nada más que 3 minutos y 2 segundos leer todo un capítulo del libro de los Salmos. Solamente 3 minutos. Ahora, si nosotros tendríamos que dar las primicias a Dios. A ver, supongamos, porque aún el tiempo es de Dios. ¿Cuántas horas tiene un día? ¿Cuánto sería el 10%? Y le tenemos que dar el 10% de un día a Dios. Más o menos, ¿no? 2 horas y 40 minutos. Bueno, no le demos el 10%, le demos el 5%. Ahora 20. Bueno, no le demos el 5%, le demos el 1%. ¿Cuánto sería? Media hora más o menos. 30 minutos. Y sin embargo, Cristian, con 3 minutitos y un poquito más se leyó. Ahora yo quiero llevarlos a reflexionar en esto. Y nosotros tendríamos que darle el tiempo que Dios se merece. ¿Cuánto podríamos leer nosotros de la Biblia? Si en 3 minutitos y un poquito más nos llevó leer un salmo, ¿cuánto podríamos leer en 10 minutitos? 15 minutitos de nuestra vida. ¿Se dan cuenta? Creo que en esta noche es importante que podamos reflexionar en esto. ¿De cuánto tiempo nosotros le damos a la lectura? ¿Te recordás esto entonces? Es una de las razones que nos impiden crecer espiritualmente. La falta de la lectura de su palabra. Vamos a orar. Amado Dios, en esta noche queremos darte gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de abrir tus santos libros. Gracias, Señor, porque a la luz de ella podemos
comprender y entender que necesitamos de ti. Y necesitamos alimentar nuestro espíritu a través, Señor, de tu santo libro. A través de conocerte. A través de tener confianza plenamente en ti. Pero danos, Señor, la fuerza, la convicción para poder leer tu palabra. Que esto no falte en nuestras vidas, Señor. Que nos falte también el discernimiento de la misma, que la necesitamos, Señor. Pero también, Señor, necesitamos tener confianza. Muchas veces la falta de confianza en ti nos ha llevado a cometer grandes errores y a tomar malas decisiones. Pero Padre, también queremos pedirte, Señor, que nos dé sabiduría, porque la falta de la misma, Señor, también, Señor, nos ha llevado, Señor, por distintos rumbos. Por eso, Señor, te pedimos en esta noche que tú seas siempre en nuestra vida y que podamos, Señor, acercarnos a ti cada día más. Agradecidos estamos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Gracias, muchachos.